Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nueva ocasión en nombre de la ley. En esta ocasión estamos recibiendo la visita muy grata y muy interesante de Ricardo Sodi Cuéllar, magistrado del Tribunal Superior de Justicia y adicionalmente director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac. Muy destacado abogado y un amigo muy constante de Excelsior Televisión. Muchas gracias, Ricardo Sodi, por acompañarnos y haber aceptado nuestra invitación y honrarnos con esta visita. Muchas gracias. Me siento de casa y me siento muy a gusto de estar aquí en tu compañía discutiendo en nombre de la ley. Muchas gracias, Ricardo. El tema por el que te hemos invitado en esta ocasión es un tema que tú has trabajado mucho, porque cae en un área a la que tú has dedicado una muy buena parte de tu trabajo profesional, tanto en la academia, en la universidad, incluso en el propio ejercicio, en los tiempos en que fuiste litigante, y que hoy lo conocemos como el tema, y está muy en la palestra, el tema de la Ley de Seguridad Interior. Yo quisiera que, antes que nada, nos pudieras decir, Ricardo, en qué estado se encuentra esto, en qué consiste esta ley y por qué se ha creado esta polémica intensa en torno a ella. ¿Cómo no? La Ley de Seguridad Interior efectivamente está ahorita sujeta a muchos debates, opiniones, pero la opinión más importante en este momento es la que va a dar la Suprema Corte de Justicia en breve, que no va a ser una opinión, va a ser una sentencia vinculante. Es decir, todo lo que se diga de la Ley de Seguridad Interior va a pasar por el catalizador, va a pasar por el tamiz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque, como es sabido, se han planteado varias acciones de inconstitucionalidad, algunas controversias constitucionales, algunas han sido desechadas, otras han sido admitidas a trámite, y ahora el tema está en manos del Supremo Tribunal Constitucional de México, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y vamos a conocer, obviamente, el debate de mayor contundencia que puede tener una ley, que es el debate auténtico, donde la Suprema Corte de Justicia, nuestros jueces constitucionales, van a determinar si es o no constitucional, si se apega o no a los principios de nuestra Carta Magna, en todo o en parte, y ese será obviamente un debate sumamente interesante. La Ley de Seguridad Interior de suyo es una ley que ha generado mucha polémica. Lo que yo percibo es que es una polémica que no se sustenta en un conocimiento claro de los conceptos que le dan origen y la necesidad de una ley de esta naturaleza. En primer término, muchos colegas, comunicólogos, confunden a veces los términos de seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública. Es básico partir de un acuerdo conceptual, donde la seguridad interior es mantener el estado de gobernabilidad democrática, es decir, que el Estado de Derecho funcione adecuadamente. No confundir con la seguridad pública, que esa corresponde al Ministerio Público, a las policías. Que es nuestra seguridad en las calles, que es nuestra seguridad, que no en nos las asalten, que no nos roben. Que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de seguridad interior. Son dos temas completamente separados. ¿Qué se busca con una ley de seguridad interior? Pues se busca dar un marco de coordinación, de apertura, de transparencia respecto a la actuación de las autoridades federales, no solamente de las Fuerzas Armadas, sino de todas las autoridades, de todas las fuerzas federales, policías, y también generar un marco de coordinación con las autoridades locales y las autoridades municipales. Es decir, esta no es una ley dirigida al Ejército y a la Armada. No, por supuesto que no. Es una ley dirigida a toda la autoridad. A toda la autoridad, general. claro. Y es una ley orgánica de coordinación, de establecer niveles de coordinación, inclusive con perspectivas muy interesantes de transparencia y acceso a la información, toda vez que las declaratorias de protección a la seguridad interior tienen que ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en las gacetas de las entidades federativas donde opere, y donde se establece
las circunstancias espaciotemporales de aplicación de la ley, quién, cómo, cuándo, por cuánto tiempo, y que se garantice obviamente la funcionalidad institucional de los órganos del Estado. Eso es lo que se busca. Yo siempre he sostenido que ante un problema social hay tres posiciones solamente: ignorar el problema, regularlo o prohibirlo. No hay más camino. Considero que cualquier actividad que realicen las instituciones públicas debe de ser regulada. No lo podemos ignorar, no lo podemos prohibir, porque es parte de la función del Estado mexicano garantizar esa gobernabilidad democrática. Por lo tanto, la mejor opción es regularlo. Y cualquier ley es perfectible, por supuesto. Sin embargo, el tener un marco jurídico que dé certeza a la ciudadanía es algo muy positivo. Es algo muy positivo, lógicamente por los temas y los contenidos que tienen que ver con seguridad interior y todo lo que se ha discutido en torno a ello, que a veces con conocimiento y otras sin conocimiento de los términos que involucra esta ley, han generado un gran debate y probablemente una serie de inquietudes en ciertos grupos sociales que es preciso aclarar. Es por ello que en el contexto de la Universidad Anáhuac hemos decidido lanzar unos foros abiertos a la opinión pública que se transmitan a través de los medios de comunicación masiva, donde podamos debatir con especialistas, pero desde todos los puntos de vista, el contenido y alcance de la Ley de Seguridad Interior, y que esta información sirva como un tanque de pensamiento para que toda la sociedad, los medios de comunicación, los abogados, los actores sociales conozcan realmente cuáles son los alcances de esta ley y sobre todo desde una perspectiva dialéctica, es decir, no solamente con una visión única, sino con una visión incluyente. Opiniones a favor, opiniones en contra. Desde luego, tomando como base el debate que se va a llevar a cabo en la Corte. En la Corte ya nos ha puntualizado cuáles son los aspectos que algunos actores sociales, al accionar los remedios constitucionales que prevé nuestra Constitución, cuáles son los puntos a debatir en la Ley de Seguridad Interior. Con base en esos puntos vamos a crear los foros e invitar personalidades que debatan en uno y en otro sentido a defender sus puntos de vista y que de ese debate y de esa discusión podamos dar luz a la discusión, al conocimiento de la opinión pública respecto de esta ley. Desde luego te anticipo en esos foros que hará la Universidad de Anáhuac inscribir la muy decidida participación de Grupo Imagen y de Excelsior Televisión. Muchísimas gracias, será un verdadero honor trabajar con ustedes. Una pregunta que está en la mente de muchos mexicanos. Esta nueva ley, la Ley de Seguridad Interior, ¿me va a quitar a mí y a los demás mexicanos alguna de las garantías constitucionales de las que ahora gozamos? Ya no voy a poder hacer lo que hasta ahora me permite la Constitución, ya no voy a poder manifestar mis ideas libremente, ya no voy a poder ir a votar, ya no voy a poder transitar por la República. Es decir, ¿quita alguna de las garantías actuales? Por supuesto que no. Contundentemente no quita ninguna ley puede limitar derechos fundamentales, pero además esta es una ley orgánica, es una ley que va dirigida a los órganos del Estado para que se coordinen y es más, da un elemento de publicidad a las acciones de las fuerzas federales, tratándose de dar una garantía institucional para preservar la gobernabilidad democrática. Es decir, no solamente no perjudica derechos fundamentales, sino que persevera en ellos, favorece la tutela de los derechos humanos, porque ahora solamente por los medios de comunicación conocemos algunas acciones que pueden tomar las fuerzas federales. Con esta ley va a haber una publicidad, se va a publicar en el diario oficial, se va a publicar en las gacetas de las entidades federativas donde operen estos mecanismos, precisamente esa declaratoria de protección de la seguridad interior, que va a determinar cómo, cuándo, para qué, por qué, durante cuánto tiempo y dónde van a estar y dónde van a operar. Y esa publicidad esa declaratoria se le va a comunicar a las comisiones de derechos humanos, se le va a comunicar al Congreso de la Unión a través de su Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, se le va a dar amplia difusión. Bueno, eso yo creo que abona a la seguridad, a la institucional, abona a la transparencia.
al acceso a la información, que es un derecho humano también, y por supuesto tiene por objeto generar una coordinación de instancias gubernamentales para enfrentar problemas de gobernabilidad. Se trata de que las fuerzas federales le den un apoyo institucional a los responsables del ejercicio de la función pública primaria, municipios, estados, que tienen el trato con la ciudadanía para que puedan hacer su trabajo, que tengan ese muro de contención contra delincuencia organizada, contra grupos de presión, contra grupos de interés que puedan afectar, delincuenciales, desde luego todos ellos, que puedan afectar la gobernabilidad democrática. Se trata de crear un muro temporal, jurídicamente sustentado, para que los municipios cumplan con su deber, para que los gobiernos de los estados puedan ejercer su función gubernativa, dando plena vigencia a las instituciones del Estado de Derecho mexicano. De eso se trata. Y si de eso se trata, creo que todos los mexicanos deberíamos estar satisfechos con tener este instrumento y desde luego ver cómo se aplica y cómo funciona. Y ver también cuáles son los alcances de esta ley y no simplemente denostarla a priori. Es muy importante, desde luego, que se verifique su concepto. Por eso el gran debate se va a dar ahora en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí se va a dar el gran debate sobre los temas puntuales de la Ley de Seguridad Interior. Yo creo que la obligación de los académicos es precisamente dar elementos a la Suprema Corte, a los señores ministros que tengan el proyecto y a los que vayan a votarlo, elementos de convicción, desde luego bien informados, bien precisos, para que ellos puedan tomar una decisión adecuada en bien del país. Y además, que evitar, con estos foros también pretendo evitar, y generando un tanque de pensamiento, pretendo evitar una serie de falacias que han rodeado el debate de la ley. Por ejemplo, decir, es que el ejército va a estar en las calles. A ver, señores, eso es una mentira. El ejército siempre ha estado en las calles, pero siempre. Planes de N3, planes de emergencia, apoyo a la población civil, operativos contra la delincuencia, siempre ha estado en la calle. El ejército tiene que estar en las calles porque es parte de las instituciones que procuran la vigencia del Estado de Derecho en México. Y qué mejor que una institución disciplinada, ordenada, armada, con una organización impecable, pueda apoyar las instituciones del país. Segunda gran mentira, es que esto lo exigen los militares. No, no lo exigen los militares, lo exige la sociedad. La sociedad exige que sus autoridades actúen de manera coordinada, que actúen de manera armónica, con una unidad de propósito, con una certeza, sabiendo qué van a hacer, a dónde qué van a combatir, cuáles son los alcances del problema y la amenaza, que diagnostican los servicios de inteligencia nacional y que puedan establecer cuál es el problema y cuáles son sus soluciones. Lo que se trata con una ley de esta naturaleza es coordinar esos esfuerzos de la sociedad de las autoridades en beneficio de la sociedad. Entonces, una ley que demanda la sociedad. La sociedad. Inclusive que la sociedad es un reclamo de que nuestras autoridades actúen coordinadamente. Es una ley que coordina los esfuerzos de la sociedad. Vamos a una brevísima pausa para regresar a nuestra interesante conversación con Ricardo Sodi Cuéllar. Regresamos para seguir conversando sobre la Ley de Seguridad Interior con Ricardo Sodi Cuéllar. Se han iniciado varios juicios de controversia constitucional y aclaro que ya no habrá más porque ha vencido el término para presentarlos. ¿Cuántos se presentaron de estos? ¿Cuántos pasarán a juicio real? Y entiendo también que estos caerán en varias áreas de debate, puesto que no todos alegan lo mismo, claro, sino que algunos alegan algún agravio constitucional, otros otro, que tienen que ser resueltos por separado. Así es, hasta ahorita se han presentado 2 controversias constitucionales, 4 acciones de 3
5 acciones de inconstitucional, 2 controversias constitucionales, han sido desechadas 4. Se han presentado también un número no estimado de juicios de amparo por particulares u organizaciones civiles que consideran que la sola vigencia de la ley puede afectar sus derechos fundamentales. Bueno, todo esto da un universo importante del nivel de debate que se va a dar en la Corte en torno a la Ley de Seguridad Interior. ¿Cuáles son los puntos medulares de esas acciones y controversias? Desde luego el tema de tutela y protección de los derechos humanos, donde se analizará bajo un tamiz estrictamente jurídico y seguramente, sin duda alguna, de tutela de los derechos humanos, la ley, y obtendremos los resultados que determine la... Quizá este sea el argumento básico, por ejemplo, de la CNDH. Así es correcto. También, por ejemplo, algunas comisiones estatales de los derechos humanos han interpuesto acciones que fueron desde luego desechadas porque ellos no tienen la posibilidad de accionar ante la Suprema Corte. Esas son las que han sido desechadas. También destaca una de un partido político que cuestiona un artículo que ha sido muy llamativo, muy señalado en el debate, que se refiere a las manifestaciones de las ideas políticas, etcétera. Donde pues finalmente si se pone, malo, si no se pone, malo. Es una cuestión que hay poca claridad, porque si se dice esta ley no podrá afectar de modo alguno la manifestación de las ideas, algunos críticos van a decir, es que por algo lo están poniendo. Bueno, si se pone es precisamente para que sea clarísimo que no se van a afectar. Si está respaldando la garantía constitucional. Está respaldando una garantía constitucional que sería innecesario respaldarla. Claro. Además, totalmente innecesario. Pero bueno, la está respaldando para que sea más claro, ¿verdad? Este aspecto. La declaratoria de protección de la seguridad interior es otro de los aspectos que se controvierten, sobre todo al tenor del artículo 119 constitucional, que establece la intervención ejecutiva, que solamente procede a petición del Congreso de los Estados. Correcto. O en sus recesos del gobernador. Sigue el esquema en ese orden. Hay una excepción donde el Ejecutivo Federal puede determinar si se emite una declaratoria. Precisamente una de las acciones de inconstitucional versa sobre, una de las acciones constitucionales versa sobre ese aspecto, que alguna entidad federal lo considera invasivo de su autonomía, estatal. Bien, sin embargo, independientemente de los temas constitucionales que serán resueltos por la Corte, la ley da ahora un marco de certeza jurídica. Creo que ganan muchos, se gana en mucho. ¿Se ganan los ciudadanos? ¿En qué ganan los ciudadanos? Es un tema muy importante. ¿Qué ganan los ciudadanos con una ley de esta naturaleza? Ganan transparencia, certeza jurídica, de algo que ya se está dando, algo que ya es actual, que es operante, y simplemente se le está dando un marco jurídico. Gana transparencia, porque se van a publicar esas declaratorias de protección de la seguridad interior en las gacetas de los estados, en el Diario Oficial de la Federación, en los medios de comunicación pueden dar un seguimiento muy puntual de todo esto, que es el escrutinio social es fundamental en estos casos. Ganan los gobiernos de los estados porque tienen la certeza de contar con un apoyo institucional para mantener el Estado de Derecho en sus estados, en sus entidades, que no sean gobiernos fallidos, sino que sean gobiernos con un pleno respaldo institucional en favor de la gobernabilidad democrática, que es el objetivo de la seguridad interior, mantener la vigencia del Estado de Derecho. Y aunque mucho se ha dicho, no se puede legislar la vigencia del Estado de Derecho, la gobernabilidad democrática no puede ser objeto de una ley. Es que eso no es el objeto de la ley. El objeto de la ley es la coordinación interinstitucional para favorecer la gobernabilidad democrática. Esa es la esencia de la ley. Exactamente. Esto vale la pena recalcarlo ante nuestro público, porque es una ley para coordinar esfuerzos de cooperación, de colaboración, básicamente de la Federación hacia los estados en aquello en que los estados, los gobiernos estatales o municipales, han sido rebasados por fenómenos de inseguridad. Es correcto. No es para servirse la Federación de los estados. Es decir, para combatir fenómenos delictivos federales, la Federación no necesita ni ayuda ni permiso de nadie. Es decir, digamos, para combatir el narcotráfico lo hace por sí mismo. Así es, porque tiene las atribuciones que exactamente. No es para esto, es para ayudar.
no es para servirse. Es correcto. Hay que destacar que uno de los temas que han surgido a discusión con esta ley es si se va a militarizar o no a la sociedad. Perdón mi franqueza, pero es un absurdo pensar que se va a militarizar una sociedad. Entonces no conocen el alcance de lo que significa militarizar. Militarizar significa que las instituciones castrenses asuman el gobierno del país. Y aquí no es lo que está pasando. Estamos muy lejos de esa circunstancia. Aquí lo único que se está haciendo es una instancia de coordinación donde las Fuerzas Armadas mexicanas, Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, son la última instancia de respuesta. Y está muy específico en la ley que son la última instancia de respuesta institucional frente al mantenimiento de una gobernabilidad democrática. Son el último eslabón de la cadena, no el primero, es el último. Y siempre en un contexto de respeto y subordinación al mando civil, que eso es muy importante en estos casos. Creo yo que es mejor contar con una ley de esta naturaleza que no tenerla, por supuesto. Es mejor tener una ley de esta naturaleza que no tenerla. Y además he observado una actitud muy prudente del Ejecutivo Federal en el sentido de que no se emitirá ninguna declaratoria de afectación de la seguridad interior hasta en tanto no se resuelvan las cuestiones de constitucionalidad en la Corte. Eso da cuenta de que tenemos ya un marco jurídico institucional, de que tenemos una autoridad federal prudente en el tema, que el debate se va a dar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre una base jurídica informada y desde luego muy seria, y que finalmente la sociedad va a ganar con un aspecto de transparencia y como debe de ser en toda sociedad democrática, un debate de altura y contundente para mejorar las instituciones de la República. Además, entiendo, esta es una ley que fue debatida, expedida por el Congreso de la Unión, con base en iniciativas generadas en el propio Congreso de la Unión. Así es. Es decir, no hubo una iniciativa del presidente de la República, hubo muchas ni sugerida por las Fuerzas Armadas al presidente, no. Es decir, el Ejecutivo, el presidente, las Fuerzas Armadas se mantuvieron al margen de la autoría y de la expedición de estas normas. Así es, hubo diversas iniciativas, no hubo una. Hubo diversas iniciativas de distintos partidos políticos y hubo un debate intenso en el Congreso de la Unión respecto a esta ley. El problema que yo observo en todo esto es que no ha habido una claridad en los conceptos, que no ha habido un análisis objetivo de los alcances de esta ley y que obviamente eso lo va a lograr la Corte. Sin embargo, ¿qué podemos hacer los académicos? Abonar a ese debate. Muchas gracias a Ricardo Sodi-Cuéllar muchas gracias por habernos acompañado y habernos explicado estos temas relacionados con la Ley de Seguridad Interior. Y a ustedes, muchas gracias por recibirnos en sus hogares y nos veremos en la próxima.